presentar. Sí, Listo. gracias. Sí, no, Buenas tardes a todos ustedes. Para mí siempre es un gusto participar en todas las actividades de la Escuela Oficial Electoral, sobre todo en un diplomado que está configurado, digamos, desde una perspectiva forense o práctica sobre el procedimiento especial sancionado. Como ustedes saben, este procedimiento especial sancionador pues, es una de las figuras más novedosas de la justicia electoral, que tiene sus orígenes en una tesis jurisprudencial, es decir, es un procedimiento que fue creado primigeniamente por la ley, sino por un criterio interpretativo derivado de una serie de casos del año 2006. El año 2006, por la elección presidencial, se difundieron una serie de spots y de espectaculares que quizá algunos de ustedes recuerdan, en los que se hacían una serie de afirmaciones respecto a una de las candidaturas presidencial de la República, y cuando se calificaron, digamos, estas expresiones, pues ya era demasiado tarde, porque, como ustedes saben, los plazos del procedimiento sancionador ordinario, pues son más largos. Y además se rigen bajo el principio inquisitivo, ¿no? Es decir, el principio inquisitivo demanda una serie de actuaciones procesales, investigaciones, que pues hacen que el procedimiento ordinario sancionador tenga tiempos mucho más largos que el especial. Pero no existía un procedimiento especial, o un procedimiento sumario, o abreviado, como se le conoce en otras materias o en otros países, tratándose de los spots, de los mensajes, de la propaganda política, pues era muy importante que se resolvieran estos casos de manera rápida, para evitar que un spot tenía calumnia o un uso individual de la pauta para la televisión, pues trascendiera al electorado, incluso pudiera tener un efecto negativo en el resultado de la elección. ¿Cómo lograr que se detuviera, digamos, de manera oportuna cuando había posible ilícito en la materia electoral? Bueno, pues eso solo podía lograrse por el procedimiento sumario, procedimiento abreviado, y la jurisprudencia que ordena entonces Instituto Federal Electoral, digamos, en esos casos, que instrumentara un procedimiento especial que se distingue del ordinario precisamente por la brevedad en que se resuelven la materia de la denuncia y el procedimiento mismo, y se rige bajo el principio dispositivo y no inquisitivo, aunque últimamente se ha flexibilizado estos serán muy rígidos, porque se le combina a la autoridad a que pueda realizar investigaciones cuando la materia de la denuncia sí lo amerita, o cuando se aportan elementos en la denuncia y la denunciante no está en posibilidades de aportar estas pruebas, de tal manera que tiene que ser la autoridad la que despliegue su facultad investigadora. Bueno, esto seguramente ustedes lo han visto ya de manera introductoria en este diplomado sobre la vertiente práctica del procedimiento especial sancionador, pero quise iniciar esta sesión sin hacer, digamos, este pequeño preámbulo, porque además, después del establecimiento de este procedimiento de jurisprudencia, obviamente vienen las reformas que fueron perfeccionando la regulación del procedimiento especial sancionador hasta llegar a la reforma de 2014, en la que se establece un procedimiento administrativo sancionador, pero que lo resuelve un órgano judicial. Un procedimiento, digamos, de naturaleza dual, porque si bien es cierto, tiene una naturaleza administrativa,
resoluciones judiciales. Entonces, y un procedimiento que también es sui generis porque lo conocen dos autoridades. La autoridad administrativa recibe la denuncia, la queja, emite las medidas cautelares, lleva a cabo la sustanciación de la investigación o del procedimiento, emplaza a las partes, celebra la audiencia de pruebas y alegatos, y remite el expediente para su resolución a la sala especializada, creada precisamente en 2014, para su resolución de fondo. De tal manera que el órgano que resuelve no sustancia. También es una novedad muy importante y es sui generis en el ámbito, digamos, de la jurisdicción, porque lo normal, digamos, es que en un procedimiento tiene sustancia resuelve, ¿no? Salvo en aquellos esquemas que no se tiene una fase de instrucción, una fase de resolución, digamos que son algunos específicos, como es el de la materia electoral y el procedimiento especial sancionado. Es el único procedimiento que es sustanciado por una autoridad y la autoridad jurisdiccional únicamente emite la resolución de fondo, no como tal. Y bueno, pues esto hace que sea un solo procedimiento con dos autoridades, una estadual como tal. Y del 2014, la fecha, ya casi 9 años, septiembre 9 años de la instalación de esa especializada. Yo tuve el honor de fundarla, magistrado, tuve también el privilegio de ser su primer presidente, presidí la sala especializada en su fundación a partir de 2014. De tal manera que para mí siempre hablar de estos temas de procedimiento especial sancionado me genera una especial satisfacción, sobre todo porque nos tocó construir, edificar este procedimiento ya en sede judicial, es decir, en la justicia electoral. Y bueno, hoy nos convoca un tema de suma relevancia, que es el interés superior de la niñez en el procedimiento especial sancionado. Yo les soy honesto, siempre que me invitan a hablar del PES, siempre en los últimos 2 años ya discuto, digo, es que después de tantos años, 10 años hablando del PES, a veces a uno quiere abordar ya sobre estas temáticas esta materia de extraordinaria que es el ¿no? Pero cuando me invitaron a este diplomado para hablar del interés superior de la niñez, pues es un tema que es muy difícil negarse porque tiene muchas aristas, sobre todo una, digamos, dos muy importantes. Una que salta, digamos, a primera vista, que es cómo en el procedimiento especial sancionado se puede salvaguardar derechos humanos, derechos fundamentales. Y luego la aplicación de principios, ¿no? El principio de interés superior de la niñez es un principio. Un principio constitucional puede aplicarse también en un procedimiento sancionado. Entonces, fíjense cómo los derechos humanos juegan un papel importante en un procedimiento de sanción, pero también los principios. Y aquí convergen estos dos aspectos, digamos, los derechos y los principios en un procedimiento de sanción. Una lógica, digamos, elemental, alguien diría, si vemos procedimientos sancionadores de materia administrativa o procedimientos administrativos sancionadores en el ámbito en materia electoral o cualquier otro procedimiento sancionador que ustedes consideren, el jus punendi, muy amplio. Jus punendi también tiene una vertiente administrativa, también tiene una vertiente penal, entre otros. Bueno, cuando hablamos del jus punendi, pues nos centramos en el procedimiento de sanción. Es un hecho, probablemente ilícito. La ilicitud puede ser administrativa o penal, ¿no? O de otro ámbito, pero principalmente la podemos distinguir en estas dos. Y si tengo un hecho probablemente ilícito, entonces hay un análisis de la conducta, de la culpabilidad, de las condiciones de tiempo, modo, lugar, de las pruebas para evitar, por una parte, los hechos y por otra parte, la vinculación de la conducta y del sujeto con esos hechos, al efecto de emitir una conclusión de responsabilidad o no responsabilidad. Y si determinamos que hay culpabilidad o responsabilidad, entonces
como consecuencia se emite una sanción o una pena, dependiendo de la pena. Y podríamos analizar también un procedimiento de sanción a partir de sus etapas procesales, de la trascendencia que tienen cada uno de estos elementos, es decir, si opera el principio inquisitivo o el principio dispositivo, cuál es el papel de las partes, cómo la autoridad puede desplegar sus facultades investigadoras, cómo se valoran las pruebas, qué tipo de pruebas pueden aportar en un procedimiento especial sancionador o de sanción, y cómo se puede determinar la responsabilidad. Y una vez que se determina la responsabilidad, cómo se individualiza la sanción, y la individualización de la sanción pues puede partir también, no sé, de una serie de elementos que están puestos en la teoría y en la jurisprudencia de cómo se sanciona. Para que la sanción sea adecuada, proporcional, justa, ¿no? Incluso atendiendo a las situaciones particulares del sujeto infractor, atendiendo a la reincidencia, al dolo, ¿no? La intencionalidad, así se infringen principios constitucionales o solamente una regla de operación o de proceso, si la capacidad económica, su factor, su nivel de estudios, es decir, cuando se analiza la individualización de la sanción, no se pone a todas las personas infractoras la misma sanción, porque como confluyen un conjunto importante de elementos que nos permiten distinguir por qué en el jus punendi la individualización de la sanción, o sea, la individualización de la sanción, atiende no solo a las particularidades del caso, con sus agravantes, con sus atenuantes, sino también a las particularidades del sujeto infractor. Como tal. Si no, no existiera esto que denominamos la, la posibilidad de eximir de responsabilidad, no obstante que se acredite el hecho ilícito y la conducta reprochable, ¿no? Como el caso del robo famélico, el robo famélico que atiende a la situación del sujeto, ¿no? Que roba por ¿no? Entonces estamos ahí ante una excelente responsabilidad. Bueno, se acredita el hecho, se acredita la conducta reprochable, pero tengo una situación especial del sujeto infractor que tengo que ver. Bueno, en el ámbito del procedimiento administrativo sancionador también aplica todos estos elementos propios del jus punendi, pero con sus particularidades del ámbito administrativo y específicamente de la materia electoral. Es decir, cuando hablamos de un procedimiento de sanción, podríamos fíjense en cada uno de estos elementos. Solamente de prueba podríamos tener muchas clases. Y si hablamos de los derechos en el procedimiento especial sancionador, alguien diría, oigan, pues a lo mejor los derechos están vinculados con el procedimiento de sanción es el debido proceso, la justicia efectiva, el derecho a la defensa, el derecho de los víctimas, todo aquello que está inmerso en un procedimiento de sanción, el proceso de la justicia efectiva, el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia. Y entonces podríamos también tener pues, seis clases sobre cada uno de estos elementos. Presunción de inocencia, presunción efectiva. Muy bien. Y hasta ahí, digamos, se podría agotar el procedimiento sancionador con los derechos vinculados al procedimiento sancionador. Son derechos, digamos, vinculados desde la perspectiva procesal. El proceso. Sin embargo, la sala especializada no quedó, digamos, en ese campo, en esa caja del procedimiento de sanción por los derechos de carácter procesal vinculados a los procedimientos especiales, sino que además identificó desde su creación
que había una serie de derechos humanos conexos, vinculados o con alguna relación en el procedimiento especial sancionador y que había que también salvaguardar derechos y principios en el ejercicio de la función judicial. Y esto no se hacía antes en sede administrativa. En sede administrativa se sustanciaba un procedimiento de sanción y se llegaba a la conclusión si había o no responsabilidad de los sujetos denunciados. ¿Cuándo empezamos a reflexionar sobre la importancia de los derechos y los principios? Pues cuando el procedimiento especial sancionador se traslada en su fase de resolución a un órgano judicial que puede emitir criterios interpretativos para resolver un procedimiento de sanción. Y entonces yo siempre digo que las reflexiones que nosotros hicimos cuando fundamos la sala especializada es cómo convertir una sala que estaba destinada a ser una sala sancionadora a ser una sala de tutela de derechos. Entonces, de las sanciones a la tutela y protección de los derechos. Bueno, y el tema que nos ocupaba está, digamos, en esa tesis. No vamos a hablar de los aspectos propios del procedimiento especial sancionador, sus etapas, o los aspectos procesales, los propios del procedimiento especial sancionador, competencia, causales de improcedencia, desechamiento, sobreseimiento, conocida la causa juzgada, evidentemente procesales, ni los derechos vinculados directamente, yo diría, los derechos fundamentales de carácter procesal vinculados al procedimiento especial sancionador, sino que hablaremos de los principios y derechos que no solo están en la materia electoral, sino son derechos universales, como el interés superior de la niñez o los derechos de las niños y adolescentes. ¿Y cuál es su relación con el procedimiento especial sancionado? Y cómo hay, digamos, una relación importante entre estos derechos y el procedimiento de sanción. Y por eso ustedes tendrán ciertos módulos en donde analizarán otros derechos a la luz del procedimiento especial sancionado o el procedimiento especial sancionador a la luz del derecho. Bueno, esta precisión creo que es importante porque alguien diría, bueno, ¿por qué hablaremos del interés superior de la niñez en un diplomado de derecho electoral y específicamente del procedimiento especial sancionador? Bueno, y con esto también decir cómo la sala especializada asumió, digamos, esta función de garante de los derechos en procedimientos de sanción en materia electoral. Y a partir de ahí también cómo se pueden transformar realidades cuando se dictan sentencias vinculadas a proteger o tutelar derechos, derechos de los niños y adolescentes. O, por ejemplo, la sala especializada en 2015 también emitió la primera sentencia en este país sobre violencia política de género, que no está regulada en ese tiempo. Sí. También emitió la primera sentencia en beneficio de las personas con una discapacidad. Editamos la primera sentencia sobre la protección a la niñez, los spots, la política. Se emitieron las primeras sentencias sobre la libertad de las redes sociales o sobre la protección del ejercicio del periodismo. Por solo unas. Bueno, ahí están los retos de cómo la jurisdicción también puede cambiar realidades y asumir, digamos, este papel de garante de los derechos. Bueno, dicho esto, con introducción a esta sesión, o a este módulo que tendremos el día de hoy, día lunes, esta introducción era para situar por qué vamos a hablar de principios y derechos del procedimiento especial de sanción. ¿Y por qué de la protección de la niñez? Fíjense, también es curioso, pero antes del 2015 en este país no se discutía, ¿no?, sobre la aparición de las niñas y niños en la propaganda política. Era común ir por la calle y ver espectaculares o lonas, mantas, o en la televisión o incluso en la radio, escuchar en la radio propaganda política con participación de menores de edad, de niños o niñas, con voz, obviamente, en la radio o con su imagen y voz, o con su imagen en la televisión,
Y de igual manera los espectaculares. Y luego también en las redes sociales, en el Internet o en la propaganda de las redes sociales, pues la participación de la niñez en la propaganda política. Vemos que había un avance, digamos, yo creo que hay todavía una serie de asignaturas pendientes, pero hay un avance importante en la propaganda comercial, ¿no? O en los noticieros. Cuando hay noticias en las que salen niños o niñas, pues la ley general para la protección de las niñas, niños y adolescentes pues, establece, digamos, en un poquitos artículos, algunas condiciones para los noticieros, los medios de comunicación, cuando aparecen niñas y niños. Cuando hay una noticia sobre la comisión de un delito, sobre un hecho, bueno, a los niños se les tiene la imagen, ¿sí? Hay ciertos avances, pero tampoco es que estos avances sean muy añejos. Es decir, aquí estamos hablando de la última reforma de esta ley después del 2010. O sea, de alguna manera es bastante reciente la atención que se le empieza a prestar a la necesidad de salvaguardar la imagen y los derechos de las niñas en la propaganda y los medios de comunicación. Pero la regulación no ha llegado, digamos así, en el ámbito electoral con la participación de niñas y niños en la propaganda política. Al día de hoy no tenemos, digamos, en el ámbito legal, hay una serie de avances que vamos a hablar en estas sesiones sobre las primeras sentencias y luego cómo estas sentencias le han ordenado al Instituto Nacional Electoral que regule a través de lineamientos la atención de niñas en la propaganda. Pero no tenemos en la ley, digamos, electoral o en la legislación electoral algunos supuestos que nos permitan determinar que está regulado ahí, digamos, en el ámbito de la jerarquía de la ley. Sí lo tenemos en el ámbito de los lineamientos y de la jurisprudencia. Bueno, pero muchas figuras jurídicas, el mismo peso, como decíamos en un principio, tienen sus orígenes en las sentencias o en la jurisprudencia, ¿no? Ese es el origen, digamos, del procedimiento especial sancionador y es el origen también de la tutela o de la protección de una serie de derechos, como es el caso del interés superior de la niñez en la propaganda. Bueno, fíjense que históricamente, yo diría que no es una cosa novedosa el que aparezcan niñas y niños en la propaganda política y en la propaganda comercial. Incluso tenemos propaganda icónica con participación de niños. Porque cuando una publicidad se queda en la memoria colectiva, pues es que esa publicidad fue exitosa. Fue una comunicación exitosa. No sé si ustedes recuerdan algún spot de esos que se quedan, digamos, en la memoria colectiva. El niño, bueno, todos ustedes son jóvenes, pero a lo mejor algunos de ustedes recuerdan algo. Un niño que decía cierra, decía, una campaña para ahorrar y el ciérrale con un niño ha ascendido y pues, durante muchos años y muchas generaciones recordamos. Y en la propaganda política también, en México y en otros países, ¿no? Había una niña muy curiosa que hacía un spot de PRD, que sería un spot sobre Ya salió el sol, que era el emblema, pues sigue siendo el emblema de ese partido político, bueno, la niña, se vinculó siempre a la niña de ese spot. Y así, y bueno, recientemente el niño que canta una canción de los spots de movimiento ciudadano, ya estos spots van quedando, digamos, en memoria colectiva, porque los niños siempre resultan más simpáticos, ¿no?
Pero no es una cuestión novedosa. Históricamente se ha usado a las niñas y a los niños porque, claro, genera un buen elemento de comunicación. Los diseñadores de marketing pueden pues, aconsejar a veces cerca, o incluso los candidatos o las candidatas salen con sus hijos. Y bueno, ahí ya veremos más adelante cuál es el tratamiento que le da a esta, a este tratamiento. Bueno, hoy les traje unas fotos porque un poco para que vean cómo históricamente se usan a los niños, las niñas. Podríamos empezar con la última foto, Alejandro, por favor, que es la de Hitler con el niño Gerhard Bartels. Fíjense, si ponemos la imagen. Claro que sí, doctor. Permítame un segundo. La voy a poner en pantalla completa, para no en el documento, para que se vea más en pantalla, en toda la pantalla. Un segundo. Sí. Listo. Muy bien, pues fíjense, seguramente conocen al señor Adolf Hitler y con un niño que se llama Gerhard Bartels. Fíjense, este niño, Gerhard Bartels, era sobrino del dueño de un hotel de unas villas cercana a la montaña, en donde Hitler solía ir de vacaciones a veranear. Incluso en esa zona se creó un centro para el análisis de la ideología nacional socialista, la ideología nazi, y en donde pues, algunos donantes pues, generan, realizan las investigaciones sobre el nacionalismo socialista. Bueno, llega Adolf Hitler a veranear y va a visitar a su amigo, el tío de Gerhard Bartels, al señor Bartels, a un hotel que su amigo tenía, y allí en el hotel se encuentra a Gerhard. En ese momento Gerhard tenía pues, escasos 4 años, o sea, era un niño muy pequeño, pero con la confianza que tenía Hitler con su tío, porque además eran amigos de toda la vida, encuentra que el niño pues, tenía las características propias de la raza aria, es decir, un niño blanco, rubio, azul, de ojos azules, y lo que Hitler reconoció en él las características propias de la raza aria. Y entonces le propone a su tío, Isidor Weiss, Führer, esto fue en 1936, y le propone que se haga una sesión de fotos con su sobrino. El tío accede y al niño, para convencerlo, pues obviamente le ponen un traje de niño de la época, el overol, el sombrero, es decir, hay una producción ahí, ¿no? Para el niño, pues para esto, niño de esa zona, de la montaña donde se garanea, los pantalones cortos, una camisa de manga corta, y hace una serie de fotos. Esta es solo una de ellas, hay otras donde Hitler le está hablando al niño, fotógrafo de Hitler, que también se hablaba sobre marketing, comunicación política, pues le sugirió a Hitler la importancia de que se hiciera con el niño, precisamente para las campañas políticas y para difundir la ideología nazi sobre la supremacía de la raza. Se dice, pero esto, pues, en algunas entrevistas que yo he leído, era que este niño en 1976 tenía escasos 4 años. Hoy por hoy tiene 90 y tantos años. Hasta hace poco tiempo todavía hubo entrevistas y estaba vivo. Entendemos que sigue vivo, se dedica y sigue trabajando en el hotel
que fue de su familia, de su tío, como tal. Pero ¿qué pasó con este niño que se le denominó el niño de Hitler? Así se le conoció, el niño de Hitler. Porque durante muchos años se hizo propaganda política con él. El niño de Hitler pues, estudió la primaria en escuelas alemanas, le iban a preparar para tener una carrera castrense militar. Él dice en alguna entrevista, ya a sus 80 y tantos años, que su vocación era ser piloto de las fuerzas aéreas, ¿no? Del ejército. Bueno, iba a tener una carrera, digamos, dentro del nacionalismo socialista, como tal. Sin embargo, ustedes saben que vino la Segunda Guerra Mundial, se acaba, digamos, ese modelo de gobierno. ¿Y qué pasa con un niño que queda estigmatizado? Porque tampoco está claro que un niño de 4 años de edad pueda dimensionar lo que significa posar por un político, que probablemente no pueda discernir cuáles son los alcances de esa posible vinculación. ¿Y qué pasó con Gerardo? Que, pues, al estar vinculado con el mismo, tener, digamos, el mote del niño de Hitler, pues vivió estigmatizado toda su vida, vinculado a una ideología que probablemente no la compartía, incluso Reich Public, que no lo comparte, probablemente lo comparte los temas de los comparte de ideología nazi, y entonces quedó estigmatizado y vinculado con su vida. Consiguió, Gerardo pudo continuar y hacer una vida profesional, educativa. No, se refugió en el hotel de su familia y pues se dedicó, digamos, a las actividades propias del hotel o a las cuestiones del campo. En esa villa pues, hay montaña y zona rural y pues se afirma que se dedicaba a las labores del campo y a ayudar, digamos, en el hotel. Y siempre estigmatizado por ser el niño. Esto es adecuado, es correcto, digamos, podemos hacer una serie de elementos, él sin poder discernir, quizá lo pusieron a posar ahí, no le preguntaron, su tío lo prestó, digamos, para estas cosas. En alguna anécdota se dice que le ofrecieron un pedazo largo de pay de manzana, que le gustaba mucho el pay de manzana. Y luego él en algún momento afirmó que nunca dieron el pay de manzana, sí, que lo engañaron. No obstante, no le pidieron su consentimiento, sino que también lo engañaron, nunca dieron la recompensa por tomar sus fotos, porque el pay de manzana nunca llegó a venir a esa zona en recompensa de los fotos. Bueno, fíjese, pero esto se repite y no es una cuestión de ideologías. Esto estigmatizó a este niño por esa ideología. Pero en todas las corrientes políticas y todas las ideologías se usan. Todos los partidos políticos lo han hecho. Podemos ver la primera imagen. Algunos políticos, incluso en el ejercicio del poder, usan este tipo de imágenes. Y claro, los fotógrafos tratan de sacarle el mejor ángulo, quizá no al niño, sino al político. Sentimiento, de compasión de los niños. La siguiente. Una vez, mire, los discursos políticos siempre le acercaban a un niño para que estuviese en los desfiles, los discursos políticos. Bueno, y esto ha sucedido, digamos, con las diferentes ideologías, no es una ideología o dos, o tres, sino ¿por qué? Porque los niños generan esa afinidad, sentimiento, y así como esto podemos revisar muchísimos casos. Estos son, digamos, que siempre han llamado más la atención, sobre todo porque en este caso en Venezuela
Incluso se hacían programas de radio para niños, niños que cantaban, en la gran mayoría de los actos públicos aparecía un niño, sí, una niña. Sí, era, digamos, de manera mucho más persistente. Por eso en el Internet se ubican, digamos, cuando no ponen niños y propaganda política, son estas las que aparecen de manera mucho más significativa. También quisiera traerles a ustedes los casos, digamos, más conocidos, ¿no? Bueno, quitamos tantito las imágenes, y ahorita regresamos a otra imagen sobre estos temas. Bueno, en el 2015, en México tuvimos, digamos, el primer caso judicial, la sala especializada. Claro, la sala especializada en 2014 y en 2015 se nos presenta el primer caso donde había, digamos, el principal de, si no se iniciaba la petición de niños en el spot. Ahora ya son materiales principales. Digamos que era, como dicen los latinismos, del árbol jurídico, era un agravio obitativa, para la materia principal de la denuncia, era un agravio. Y se decía, y además en ese spot aparecen niños. ¿Por qué? Porque fíjense, era un spot que se denominó ¿Quién votó? Que era la canción de Chicoche. Tomaron la canción de Chicoche, de ¿Quién votó? Y lo trasladaron a un spot partidista de un candidato en la elección local. Y aparecía esta canción tan pegajosa ¿Quién votó? En una escuela. Y los niños uniformados de la escuela, desafortunadamente felices de la vida, porque es una canción muy pegajosa. Las maestras, los maestros pusieron a bailar y bailaban de manera. Y bueno, en un spot tan corto de 30 segundos aparecía y luego el mensaje del candidato. Aquí había muchos elementos, ¿no? Se había pedido autorización para entrar a esa escuela, si los padres habían dado la autorización para que aparecieran sus hijos, pero nunca se había juzgado un caso similar. Entonces, cuando vemos un agravio ahí, digamos, de manera secundaria, pues tuvimos una oportunidad de rescatar el agravio y construir, digamos, el primer criterio interpretativo para tutelar el que sufrió la niñez. Y recuerdo que en el análisis y discusión que teníamos con los compañeros, secretarios de estudio y cuenta y con los compañeros magistrados, veíamos, repetíamos el spot y veíamos que los niños estaban muy contentos. Y alguien decía, bueno, quizá aquí el problema no sea tan evidente porque no aparece en el contexto de violencia, no se les está afectando en su vida, no se les está sobajando, sino que al contrario, están muy contentos. Fíjense, pues, están contentos, se puede usar la imagen de los niños y las niñas para fines político-electorales. Electoral, eso es lo discutible. Este caso, eso es discutible. Y bueno, nos dimos a la tarea de construir algo porque no había marco legal. Lo único que teníamos era un principio de la Constitución, un principio que ustedes lo conocen, es el interés superior de la demás. Un principio. Sí, estamos en el acto de los valores, es un principio reconocido en la norma, pero no teníamos una norma para este tipo de hechos. Y tampoco regular las sanciones. Y entonces teníamos un principio, los derechos de las niñas y niños y adolescentes, obviamente, y tratados internacionales que también estamos en este principio. Bueno, el primer reto en sede judicial es una autoridad que poner una sanción cuando no hay un ilícito, cuando no hay elementos del tipo, cuando no está regulada la infracción y tampoco la sanción. Sí, una visión podría haber sido no el agravio
es infundado o incluso es inoperante, en virtud de que no hay ilícito. Si no hay ilícito, justamente no se pueden aplicar sanciones por analogía de razón. Esa era una vertiente, digamos, evidentemente formalista, legalista. Y la otra es, bueno, y los principios constitucionales juegan en los ilícitos, o los posibles, digamos, los posibles hechos, o los hechos que pueden configurar una afectación a un principio constitucional. Igual la labor de los jueces, frente a la necesidad de tutelar principios y valores. Y bueno, entonces exploramos la posibilidad de, y yo digo que se construye ahí, desde mi perspectiva, digamos, quizá la primera sentencia lo abordó, digamos, porque era el primer caso, pero luego un conjunto importante de sentencias fueron configurando, pues lo que algunos autores le llaman un ilícito atípico. Sí, no es típico, porque no está configurada en la ley, no tiene elementos del tipo, no atiende al principio de la tipicidad, pero en virtud de que hay una afectación a un principio constitucional y la autoridad no puede ser indiferente a la violación a un principio constitucional, pues a partir de ahí se construye un ilícito atípico, derivado de la necesidad de salvaguardar un principio tan importante como el interés superior de la demás. Ese es el primer reto, y hay que sortearlo de él. Sorteado este primer reto, la segunda es, bueno, y entonces, si es un hecho reprobable o no, el que aparezcan niños y niñas. Reprobable y reprochable, jurídicamente, obviamente, no moralmente, jurídicamente, el que aparezcan niños y niños. Si sí, entonces se requiere prohibición absoluta o requisitos para la aparición de las niñas y niños en los estudios. Entonces volvemos a estar, fíjense, frente, si ustedes se dan cuenta, siempre estábamos frente a posiciones binarias. ¿Puede empezar especializada a sancionar la violación a un principio cuando no tiene una infracción establecida en la ley? ¿Sí o no? Y aquí estamos. Entonces, ¿es prohibición absoluta o permisión? Porque también la determinación de la prohibición absoluta, es decir, en virtud de que un niño o una niña no tiene la capacidad para discernir sobre su vinculación o ideología política, pues por eso se considera que hay que tener cierta edad y cierta madurez de tener participación política, que hay que discernir el sentido de la adherencia ideológica a una posición u otra. ¿Tiene un niño o una niña la capacidad de discernir si quieren pertenecer a una ideología o no? ¿Tiene una niña o un niño la posibilidad de elegir y de entender lo que significa aparecer en un spot político? Porque si aparece en un spot comercial con una actriz o un actor que se quieren ser sus padres, promocionando un viaje, promocionando un coche, promocionando un champú, los pañales. Pues sí, puede haber una vinculación con la, pero que te vincule con ideología política toda tu vida, que te estigmatice, que te vincule, cuando a lo mejor es esa convicción política, pues tiene grandes diferencias. Eso no significa que no deba estar regulada la condición de las niñas y los niños en la propaganda comercial. Que digamos, ahí hay grandes avances, pero hay avances, digamos, en el ámbito de la ley, un poquito más elaborados, y no teníamos nada en 2015, ¿no? Cuando la vinculación de una niña o un niño a una ideología política es mucho más clara. Bueno, fíjese, en este caso, esos son los retos.
Y luego bueno, sí pueden aparecer, porque la abolición absoluta también es demasiado radical. Porque prácticamente esa sentencia hubiese dicho, fíjense que también era el camino. Está prohibido que se use niño así. Se acabó. Y alguien diría, ¿y si son los hijos del candidato? No pueden mostrar a su familia. Esa fue una interpretación que yo puse sobre eso. Y entonces, si hay opción absoluta, entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa cuando hay que hacer elecciones juveniles, promover la democracia, la educación cívica? ¿Y qué pasa, digamos, con la democracia que los niños se expresen? Hayan formado sus instituciones políticas, sus programas de televisión donde se entrevistan a los niños. ¿Qué pasa con el evento infantil? Cuando los niños van a las cámaras. Bueno, entonces hay que establecer criterios jurisprudenciales o ajustes razonables el interés superior, sí, requisitos que no están en la ley, pero que se construyen a través de una sentencia. Si la sentencia no solo dice es indebido que se use la imagen de las niñas y los niños, sin la autorización de los padres, sin la autorización de los niños, sino que además dice, en futuros casos, si lo quieres hacer, dice, es una sentencia que también teníamos claro. Otra vez, posiciones binarias. Decimos que fue indebido y ya, y que se vulneró el interés superior de la niñez, usó la imagen de niños sin autorización. Y hasta ahí se pudo acabar la sentencia. O construimos criterios, lineamientos y requisitos para que en próximas ocasiones pues, se haga realidad la acción. Y entonces teníamos también esta opción, quedarnos hasta aquí o ir hasta allá. Se decidió fijar algunos criterios que fueron evolucionando, que en un principio los criterios fueron muy estrictos. Por ejemplo, la autorización de los padres. Padre o madre, o las personas. Estas autorizaciones eh, estén eh, sustentadas ante un federal. Entonces, digamos, los requisitos se volvieron pues, muy complejos. Y además, se le tiene que preguntar la opinión al menor. Y tiene que ser un spot en donde no haya contexto de violencia, no se subaje. También tuvimos algunos casos. De la elección del Estado de México de hace 6 años, en donde 2017, en donde aparecían escenas de niños en escenas de violencia. Los veremos en la siguiente clase, estos spots. Fíjese, se criticaba la violencia por la seguridad. Pues aparecía en un microbús y se subía un asaltante y asaltaba y había niños para ser, digamos, más sentimental. O sea, que dice, pues es que tenemos hijos, ¿no? Caray, que grave está la violencia y se pone en riesgo a nuestros hijos. Aparecían los niños, en bebés, en el microbús. Y luego, después de esa escena, de ese asalto, ya aparecía el candidato que criticaba la seguridad y daba su mensaje por interpretación. O un spot en el que va una señora en un coche con la niña atrás, su hija atrás, y asesina a sus hijos. Y la niña explota en llanto.
¿Cuántas veces tuvieron que repetir esa escena? ¿Cuántas veces esa niña se asustó y lloró espontáneamente? Ahora una niña actora de 3 años. Pues no entendía qué estaba sucediendo ahí. Una niña de 3, 4 años, 5 años. Y que yo explotaba en llanto cada que se escuchaba la entonación de juguete, la entonación, con una actriz que decía como que se moría y una niña que explotaba en llanto. Esto es adecuado, vamos, para el principio de la niñez, preservar sus derechos. ¿Quién dio la autorización? El padre. A lo mejor hay niños actores también, se cobran los honorarios a veces para actuar en determinados contextos. Pero en el ámbito político electoral tenemos que ser mucho más perspicaz en la imagen, porque la imagen con dependencia no deja de ser relevante, muy importante, el tema de la violencia, pero también la vinculación del niño a una ideología política a su temprana edad, cuando no tiene capacidad de discernir sobre el sentido de sus convicciones partidistas o políticas. Creo que, déjenme ver si subo yo aquí el volumen. Bueno, aquí estamos al 100. Dice que hay un poco de distorsión en el volumen. Vamos ya aquí. Espero que todos los demás se escuchan. ¿Me escuchan bien? Acá lo escucho bien, pero no sé si los demás. Que Carlos Lara dice que sí, que se escucha bien. Bueno, muy bien. Bueno, fíjense, ahí están los retos de estos primeros casos. Es decir, no era un tema sencillo, ¿no? De abordar. Y bueno, en otros casos, pues se usan las imágenes de los niños en sentido despectivo. Pero fíjense, en esos casos, el niño es el objeto de la campaña política en contra del niño o del adolescente. Esos son casos muy particulares. Yo recuerdo haber visto una publicidad que me llamó la atención y la he rescatado para este diplomado, de un partido político que probablemente ustedes hayan escuchado hablar de él, se llama Vox, en España. Es un partido político y tiene este cartelito, si ponemos la foto, el joven con una señora, si nos ayuda Alejandro, ponemos esa foto. Sí, doctor. Sí, ponemos una de las fotos Claro. de un niño, bueno, un joven, un adolescente. Y ahora les digo porque llegamos a la conclusión que sí es un niño adolescente o preadolescente. A ver, le voy a poner la presentación. Sí. Porque tengo estas imágenes del archivo. Permítame, ahí va. Tengo que... ¿Es la verde? La siguiente. La siguiente que tengo es esta. Ajá, exactamente. Esa. Ok. Fíjense, dice, un MENA. ¿Qué es un MENA digamos, en Europa o en España? Es un niño o una niña no acompañado, un migrante niño no acompañado. Es decir, ustedes saben que entra en España pues, gente de África, principalmente de Marruecos, niños, niñas, que pues probablemente sus padres ya hayan migrado antes, o se han dejado con sus familiares, y luego los niños, o por su propia cuenta, pues se unen a grupos de migrantes y pues tratan de buscar un mundo mejor, una vida mejor, ¿no? Y aquí esta es una publicidad reciente del 2021, de hace 2 años, del partido Vox, y dice un MENA, es decir, y el término MENA es despectivo, es decir,
se usa despectivo. Si a alguien se le dice un mena, pues se le está usando el término de manera despectiva. Como en México tenemos muchos términos despectivos dirigirnos a las personas con determinadas características, ¿no? Desafortunadamente. Es decir, hablar de un mena es decirle de manera despectiva a alguien, y está vinculado muchas veces de manera inculta a hechos ilícitos. Hay un pensamiento de que los menas son delincuentes, o que llegan a que son niños no acompañados, que se juntan entre varios niños o niñas y pues van y buscan trabajo y están en las calles. Bueno, dice, un mena le cuesta al Estado 4.700 euros al mes. Estado. ¿Por qué? Probablemente, ¿cómo sacaron esta cuenta? Probablemente se refieran a la política de migración, los albergues, el transporte que tienen que usar cuando los repatrian, a la policía que tiene que pegar que cuide las fronteras, sí, porque no le dan 4.700 euros a un niño, imagínense, esto equivale con 90,000 pesos, 90,000, 95,000 pesos. Sí, no es una beca, sino lo que le cuesta al Estado español, digamos, contener, seguramente ahí pusieron cálculos de cuánto cuesta la nómina de los policías de la migración, de los albergues, de la seguridad, de las cámaras de vigilancia. Si un mena le cuesta al Estado 4.700 euros al mes y tu abuela solo recibe 426 euros de pensión, que son 8,000 pesos de pensión al mes. Y fíjense, la abuela es una señora blanca, con facciones caucásicas, no parece ibérica, no parece hispana, parece más bien del norte de Europa. Y del otro lado, pues un niño, mena, como le denominan despectivamente ellos, un niño migrante, vestido además, pero con características raciales propios del África del Norte. Estos espectaculares que estaban en el metro, estaban en la ciudad, estaban por todos lados. Era un espectacular antes de la elección, y luego dice, protege Madrid, vota seguro, ¿sí? Por la seguridad, ¿no? O sea, vinculándolos con la delincuencia. Protege Madrid, vota seguro. Fíjense, este promocional se puede analizar desde muchas perspectivas. Nosotros, desde luego, por la clase de hoy, lo podemos analizar desde el interés superior de la niñez, pero también desde el discurso de odio, el racismo. Está permitido con una política se incentive el odio, el racismo, la polarización entre dos clases sociales, razas. Incluso no hay certeza sobre los datos, ¿no? No se cita la fuente, cómo llega a la conclusión que le cuesta al Estado. Es decir, podemos verlo desde muchas perspectivas, pero desde la perspectiva del interés superior de la niñez, se usa a un joven, niño todavía, al preadolescente, con sus características y sus rasgos, de una raza específica, lo vinculan desde luego, le difuminan un poquito los ojos y lo ponen desde luego con una especie de cubreboca, pues porque le quieren dar, digamos, esta orientación de que se cubre el rostro seguramente para cometer ilícitos. Bueno, esto desde la perspectiva del interés superior de la niñez, pues es, obviamente, en México, pues obviamente hubiese sido una denuncia sobre este espectacular, hubiese sido fundado, ¿no? Porque tenemos precedentes desde el 2015, les decía yo, en un promocional de Tiempo donde los niños aparecían contentos, bailaban, estaban muy alegres, en una kermés infantil, y no eran objeto, ellos no eran objeto, digamos, no estaban en un contexto desagradable, pero incluso ellos no eran objeto de escarnio o de racismo. Y aquí vemos, obviamente, que hay una situación. El Partido Socialista Obrero Español presentó una queja sobre este espectacular para que lo retiraran, aduciendo que había discurso de odio, entre otras cosas.
La Junta Electoral, la Junta Central Electoral de España, que es como nuestro INE, determinó archivar esta queja que consideró que no había elementos para considerar el discurso de odio. Y no le dio trámite, digamos, queja, sino que determinó archivar. O sea, como cuando se presenta una queja y es frívola o no hay suficientes elementos ni siquiera para iniciar el procedimiento, entonces se archiva. O se considera que no hay lugar admitir, digamos, que bueno, y sucede algo similar, decidió archivar la queja. Entonces no pudimos apreciar, digamos, los argumentos del fondo. Si hubiese determinado que era legal, pues habría que ver por qué era legal. Porque desde la perspectiva de la Junta Electoral, esta es una publicidad política legal. Y si hubiese determinado que era ilegal, cuáles eran los argumentos para determinar la ilegalidad. Yo veo muy difícil que incluso si hubiesen entrado al fondo, le hubieran dedicado algunos argumentos al interés superior de la niñez, porque aquí, si bien es cierto, un nena es un menor de edad, migrante, aquí, digamos, está presente otro tema, ¿no? Otros aspectos propios del discurso. Bueno, quitamos la imagen, por favor, y ahora nos vamos a un spot donde aparece un niño, pero muy contento, y que además es artista, y que además cobra por ello. Podemos poner, Alejandro, la idea que está ahí mismo. No sé si dando el clic o copiando y pegando la liga. En la misma presentación hay una liguita, y a ver si la podemos leer. A ver si la podemos. Y me imagino que los spots sí logran escuchar, o sea, se transmite tal cual. Y voy a tratar de ponerlo porque en otra modalidad para que se escuche, para el audio también. Permítame un segundito. Sí, esperamos. Muchas gracias. Ya lo presenté, pero no sé si se escucharon el audio, pues yo sí lo escuché acá, pero no sé ustedes. No se escuchó. No se escuchó el audio, ¿verdad? Permítame un segundo. Sí. Pero sí nos lo imaginamos. Lo bueno es que Aunque ya no tiene lo sabemos. Sí, yo vi aquí que algunos compañeros estaban bailando sin audio. Hacemos una interpretación, ¿no? Perfeccionamos para la siguiente, porque en la siguiente clase sí vamos a ver unos spots, actos de violencia,
digamos, vamos a comparar los que son prohibidos de los que están permitidos en casos clínicos. Siempre transmitir spots es problemático, siempre nos pasa. No es tan sencillo conectar los audios de la computadora en la presentación porque estas plataformas están hechas pues, para presentaciones más que para video. Sí, ahí va, ¿eh? A ver, vamos a ver si se escucha mejor. Muy bien. Bueno, yo creo que hasta ahí está bien. ¿Sí Digamos, escucharon el audio, doctor? no se escuchó, pero digamos, ya, estas son las cosas que están en el imaginario colectivo, todo el mundo más o menos sabemos cómo va la canción. Afortunadamente están los subtítulos ahí, entonces ya más o menos tenemos una idea. Fíjense que aquí se denunció, porque esto fue en el 2018, ya llevábamos 3 años de criterio interpretativo sobre el interés superior de la niñez, y en una sentencia de la ponencia del magistrado en funciones, Carlos Hernández Toledo, se hace un estudio extraordinario, digamos, sobre el interés superior de la niñez, se hace toda una doctrina importante sobre 2 elementos, el interés superior de la niñez y el derecho a la imagen, para llegar a la conclusión de que este spot era válido, a diferencia de los precedentes en donde se había dicho que se había infringido la ley, porque no se habían cumplido con determinados parámetros. Es decir, no todos los spots donde aparezcan niños y niñas son ilegales. Lo que pasa es que el umbral, digamos, de protección es tan alto que los requisitos y las formalidades que hay que cumplir pues son, desde luego, más complejas. Bueno, y esta sentencia está orientada, digamos, en una serie de criterios interpretativos y doctrinales y sobre la obligación de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña en los tratados internacionales. Está establecido que las instituciones públicas o privadas y los tribunales, fíjense, deben atender de manera primordial el interés superior de la niñez. También recogen una serie de criterios interpretativos que ha emitido el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en donde entiende que el interés superior de la niñez tiene 3 vertientes. Y estas 3 vertientes las ha recogido la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar temas del interés superior de la niñez. Una de estas vertientes es que es un derecho sustantivo, y bueno, es un principio de interés superior de la niñez, ¿no? Pero es un derecho sustantivo que puede ser valorado y considerado como protección de diversas vertientes, ¿no? Con el objeto de alcanzar una decisión sobre la cuestión que es materia de juicio. Es decir, es un derecho de aplicación inmediata, que no necesita mayor regulación, sino se puede aplicar de manera inmediata. Es un derecho sustantivo. La segunda vertiente es que es un principio fundamental de interpretación legal. Esto significa que si una previsión legal está abierta a más de una interpretación, pues se debe optarse por la más favorable a la niñez. La más favorable a la niñez. Aquí diríamos, Yahweh es un artista. Está documentado que hay, digamos, consentimientos, contratos que sus padres acordaron, sus propios consentimientos, que esa es su, digamos, a eso se dedica, es su actividad comercial o profesional. Y entonces, la sentencia, si le prohíbe dedicarse a eso, evidentemente, fíjense, de doble filo.
si se establece la prohibición, probablemente el principal afectado de esa prohibición sea el niño. Si no se le permite desplayarse, desarrollarse, como lo hace. Y que un partido político lo ha contratado, pero bueno. Y el partido político cumplió con los parámetros de los criterios que va a revisarnos en la siguiente clase, la evolución jurisprudencial. Si el partido cumplió y él y sus padres cumplieron y los contratos, entonces hay que hacer un análisis del interés superior de la niña también desde esa perspectiva, ¿no? Y también hay que entender al interés superior de la niñez como una regla procesal. Es interesante esto que dice el Comité de los Derechos de los Niños de la ONU. Cuando se emite una decisión que podría afectar a un niño específico o en general a un grupo identificado de niñas o niños, el proceso para la toma de la decisión debe incluir una evaluación del posible impacto, positivo o negativo, de la decisión sobre el niño involucrado. Fíjese, a mí me gusta mucho esta sentencia porque el magistrado Carlos Hernández pues considera que el promocional no es ilícito, pero porque atiende a las particularidades del caso y las particularidades del niño. ¿Sí? Y evalúa, si yo le prohíbo, ¿a quién le genero el daño? Los elementos positivos y los elementos negativos. A diferencia de un caudal, porque, digamos, han sido muchos más los spots prohibidos que los permitidos. Yo recuerdo un caso que a mí me tocó ser ponente, era magistrado de la sala especializada, de un niño que salía en silla de ruedas con alguna discapacidad, invitando a los jóvenes a sumarse a un partido político, digamos, a las bases juveniles, pero mejor de nada. Que además de ser niño, era un niño con alguna discapacidad. Entonces, teníamos estos dos elementos. Entonces, en esta sentencia hicimos un análisis del interés superior de la niñez y la importancia de proteger a las personas con alguna discapacidad. Es decir, para evitar que se les estigmatice o se les estereotipe en la propaganda. Y llegamos a la conclusión que son de los pocos spots que se han considerado pues, están permitidos, que el spot no vulneraba su dignidad, porque al contrario, él nos escribió una carta. Cuando se denunció el spot y al partido político, él escribió una carta que nos hizo llegar y que desde luego la incorporamos al expediente, en donde él narraba en su puño y letra que para él era muy importante que se visibilizara la discapacidad de la política y que le dieran a él la oportunidad de hacer un spot para mandar un mensaje a los jóvenes. Para él era muy importante. Él se sentía privilegiado de poder hacer eso y que ojalá no prohibiéramos que personas con alguna discapacidad pudieran tener una proyección en la vida pública, política, con independencia de su edad. Pero además el niño había tenido, digamos, una actividad política muy interesante. Eso fue en el 2016, en un proceso electoral local, hace 7 años, niños joven, seguramente ahora ya es mayor de edad, pero había tenido una participación interesante, había participado en los parlamentos juveniles, había tenido una participación destacada en los ámbitos escolares, es decir, tenía, digamos, cierta afinidad por los ámbitos políticos, y él narraba que era su convicción hacer y formar parte de las filas de este partido. Y tenía ya capacidad para discernir eso, a que, a diferencia de un niño, un bebé, pues un joven de 15, 16, 17 años, puede decidir libremente si quiere afiliarse al partido, porque algo de lo que hablaré en la siguiente clase es precisamente la importancia de la madurez, el desarrollo cognitivo y el desarrollo psicológico de un niño, que le permite discernir cuál es la consecuencia de sus actos o de que se use su imagen para determinados fines. Y en ese caso,
yo propuse a mis compañeros magistrados que integraban la sala especializada determinar que no había ilícito, porque además el niño había dado su consentimiento, los padres también, y digamos, el mismo niño estaba reivindicando su doble posición de niño, preadolescente y de persona con una discapacidad, y él de alguna manera estaba sintiendo que si la sentencia de penal que eso era ilegal, pues el principal afectado era él, porque le cerrábamos la puerta a seguir generando, digamos, una imagen pública, política, que él quería construir a temprana edad, seguramente para ser político en algún momento cercano. Pues fíjense, ese tipo de casos, ¿qué pasa? Analizamos, digamos, desde la perspectiva de los jueces, que no lo degradara, no lo denigrara las condiciones en las que aparecía en el espejo. Pero ¿cómo podíamos saber eso? Porque a lo mejor ahí necesitábamos una expertise sobre el tratamiento de la imagen de las personas con alguna discapacidad, ¿sí? Que no se estereotipada. Y entonces yo acudí a las organizaciones de personas con alguna discapacidad para pedir, digamos, no estaba regulado y sigue sin regularse, aunque ahora se usa más, hay acuerdos que permiten el amicus curiae. Y entonces yo pedí una opinión a las organizaciones de personas con discapacidad, una especie de que se acercaran al juicio como amicus curiae, para que nos permitieran discernir si el formato, la forma en la que aparecía, con una silla de ruedas, con las piernas cubiertas, en el manejo de su voz, en el manejo de su imagen, eso afectaba a uno, digamos, esta perspectiva de tratar con dignidad a las personas desafortunadamente. Bueno, llegaron las 3 o 4 instituciones que aportaron sus comentarios, sus dictámenes, y llegaron a la conclusión que lo que estaba haciendo era reivindicar una posición que hay que visibilizar y que no está visibilizada en la política. Se ha avanzado mucho en temas de género y otros más, pero en personas con discapacidad en la política, digamos, ya estábamos en 2016-17 y pues no teníamos algunos elementos de visibilización. Afortunadamente ahora un poquito más, se enfoca mucho. Hay muchos temas pendientes por sacar adelante todavía, digamos, en estos aspectos. Bueno, fíjense, ahí tenemos otro caso en donde se considera que no está prohibido, pero porque se cumplieron también con algunos parámetros muy específicos, y estamos frente a un caso en donde el propio niño ya tenía edad, posibilidad, madurez, digamos, psicosocial, para poder discernir cuál era su vinculación con ese partido político. Muy bien. El segundo aspecto que creo que es muy importante tener en cuenta, además de los protocolos de actuación de quienes imparten justicia, en caso de que involucren niñas, niños y adolescentes, es un protocolo que ha emitido la Suprema Corte, principalmente para casos del derecho familiar, ¿sí? Del ámbito familiar, los divorcios, la patria potestad, la tutela, la adopción. Hay un protocolo para juzgar con perspectiva de protección a la niñez. Y las convenciones internacionales han determinado que es importante respetar la voluntad de los niños o de la niñez. Es decir, ya no se vale esa concepción anterior, que ya está superada, de que el padre tiene que decidir por sus hijos, sino que los niños, conforme a su edad, obviamente, y a su desarrollo psicosocial, ya pueden discernir con voluntad frente a un problema, frente a una coyuntura, qué es lo que ellos quieren. Y esto se da, digamos, en el derecho civil, en el derecho familiar, por ejemplo, en los divorcios, cuando los niños ya tienen capacidad de decidir si se quieren quedar con padre o con madre, ¿no? O si opinan libremente cómo quieren compartir, digamos, la tutela o la patria potestad con la madre o el padre. Y el peso que tiene esto frente al juzgador, claro, se tiene que hacer en ambientes sin presión, sin hostilidad, a veces sin la presencia de los padres para evitar una manipulación. Es decir, ¿cómo lograr que
el contexto sea favorable para que el niño, con un apoyo psicológico, la niña pueda discernir su criterio con libertad. Esto que se ha construido en los internacionales sobre la importancia de la voluntad de los menores de edad y los casos que le conciernen, se recuperó, fíjense, en esta sentencia de este spot del Movimiento Ciudadano para determinar que la voluntad del niño de hacer, de salir ahí, de salir al primer cuadro, de bailar, con dependencia de que se haya tomado, ¿no? Digamos, eso no es parte del debate, que digamos, no se está discerniendo sobre temas pecuniarios, sino solamente sobre el uso de imagen del niño en ese spot. Bueno, ahí teníamos otra vertiente importante de análisis sobre la trascendencia que tiene la manifestación de la voluntad del niño en este caso, ¿no? Bueno, esto son algunos elementos. Y el otro elemento es la imagen, ¿sí? El derecho a la imagen de la niña, niños y adolescentes. El derecho a la imagen, como ustedes saben, está vinculado al derecho a la autor y el derecho a la pública, la intimidad de las personas. No se puede usar la imagen de las personas sin su autorización. El derecho a la imagen forma parte de un derecho muy importante vinculado. ¿Qué pasa con el caso del niño alemán de Gerhard? Pues la utilización de su imagen le generó perjuicios irreparables. Eso no, en su fama pública, porque se le vinculó con una ideología que pues, obviamente por tirada, digamos, como una ideología que generó consecuencias por eso estos derechos de la personalidad son derechos personalísimos, como el honor, la fama, la imagen, pues no puede usarse la imagen de una persona, mucho menos para fines político-electorales, sin su voluntad, sin su consentimiento. De tal manera que, como dice el Tribunal Constitucional Español, se ha definido el derecho a la propia imagen como un derecho a determinar sobre la información gráfica que genera los medios físicos personales de su titular para autorizar o no que se difunda públicamente. Y hoy también forma parte del cúmulo de los derechos de los datos personales. Por eso no se puede difundir de manera indiscriminada las imágenes de las personas cuando se ponen en posición de particulares o de autoridad o de papel político. Digamos, no pueden usarse. En algunos momentos excepcionales, por ejemplo, cuando se está cumpliendo una noticia, ¿no? Un acontecimiento público, pues obviamente las personas están ahí, cuando están narrando hechos delictivos, las personas salen corriendo, las personas que aparecen a cuadro, bueno, pues es porque están en la cobertura de un elemento de interés público y en una noticia. O en un partido de fútbol, los asistentes al estadio, ¿no? Alguien diría, oiga, a mí no me pidieron permiso para... Pero imagínense ustedes si no es posible hacer un paneo del público y que eso esté prohibido. Entonces, y en el público hay niños o hay niñas. Y no se puede pixelear porque es en vivo. A pixelear hay que editarlo. Entonces, pues, si tenemos que editar la imagen, pues ya no puede salir en vivo. Entonces, pues ahí sí le ganaríamos a la televisión porque sabíamos, nos enteraríamos de los goles antes de la transmisión. Pues no es posible. Es decir, en estos casos excepcionales, obviamente, pero estamos hablando de escenas espontáneas que cubren noticias o eventos deportivos en vivo. Y bueno, en esos casos excepcionales, pues es inevitable que si alguien va a estar con su hijo, pues no diga, oiga, amigo, me pido una autorización de que aparezca mi hijo, o es que usted decidió llevarlo a un estadio. Es un foro público y que usted sabe que se televisan por los partidos de fútbol. Si usted no quiere exponer a su hijo, la imagen de su hijo, de su hija, en un evento público, no puede llevar, no debe llevar, ¿no? Pero una vez que usted ha entrado a un estadio, pues sabe que si su hijo baila,
pues a lo mejor sale en la tele y luego en las redes sociales, ¿no? Porque, claro, es parte, digamos, de estos, digamos, elementos excepcionales en donde es muy difícil poner límites, porque acabaría, digamos, con la transmisión de un evento deportivo. No podría transmitirse un evento deportivo si no se puede transmitir o planear, digamos, espontáneamente, ¿no? ¿Por qué? Alguien diría, bueno, que no se le enfoque al público, digamos, muy bien, que no se enfoque al público, solo a la cancha. Pero detrás de la portería hay público. ¿Y qué pasa cuando hay goles o penaltis? Pues vemos al público. O sea, o en un córner, y así en todos los eventos. Bueno, no me gusta, pero en el tenis y en todos los deportes, pues, obviamente aparece el público, aunque no se quiera, porque las jugadas pues, son públicas y en las primeras filas pues, aparecen pues, las personas que están. Bueno, de tal manera que en esos casos excepcionales, lo que no se puede hacer es luego tomar estas imágenes para hacer un uso denigrante, o peyorativo, o racista, ¿no? En un momento posterior. Entonces, claro, estamos hablando de la espontaneidad de un evento en vivo, un mitin político en el Zócalo, en una plaza pública, con niños, que luego se hace un paneo de una noticia. Pero si el partido político toma esas imágenes y lo hace un spot, bueno, ahí sí tenemos un problema, porque no podemos usar. Y luego veremos la siguiente clase cuando la imagen es principal, no es coyuntural, no es accesoria. Cuando es accesoria, pues obviamente cuando es un paneo a transporte público, se está haciendo una crítica al transporte público y aparece de manera no principal, sino a lo mejor de espaldas, no se identifica que hay un niño, una niña. Bueno, pues en esos casos sería un poco exagerado pedir autorizaciones y demás, cuando ni siquiera se puede identificar al niño o a la niña cumpliendo, ¿no? Bueno, estamos ahí en las excepciones. Hoy se ha hablado de los casos de permisibilidad y en qué casos se ha optado por permitirlo, porque en la siguiente clase vamos a revisar todos los criterios jurisprudenciales que se han construido, cuáles son los requisitos y cuáles son los casos más polémicos en donde incluso se ha puesto en riesgo, digamos, la integridad, la dignidad de las niñas y los niños en aras de sacar, digamos, ventaja política. Bueno, estamos ya sobre la 1:40 de esta primera clase. Voy a abrir el foro para preguntas, para que tengamos tiempo para el análisis y el debate. Después de las preguntas concluimos la sesión y continuaríamos el lunes a las 5 de la tarde. Entonces, dejo hasta aquí mi intervención para escuchar preguntas, posiciones, reflexiones, lo que ustedes estimen. Adelante. Doctor, entonces las sentencias van a ser hasta la próxima clase, ¿verdad? No sé si nos pudiera adelantar algunas para poderlas revisar durante el fin de semana y no llegar en ceros. Con mucho gusto, miren, les doy algunas sentencias que vamos a analizar. El PSC de la Sala Especializada 121 de 2015, el PSC 60 de 2016, el PSC 86 del 2016, el REP 158 de 2016, el REP 726 del 2018, el REP 170 del 2018, el PSC 25 del 2018, y sobre todo vamos a hacer un análisis, digamos, de los lineamientos que la jurisdicción ha establecido en el REP 149 del 2018. Luego veremos casos más recientes, pero digamos ya de manera coyuntural, ¿no?
Y también revisaremos algunos spots, ¿no? En cada nivel, no en términos generales. ¿Alguien más? Gracias. Sí, con gusto. ¿Alguien más quiere hacer alguna participación, algún comentario? Bueno, vamos a dejar aquí la sesión del día de hoy. Si ustedes no disponen de otra cosa, tenemos el día lunes a las 5 de la tarde para entrar así de lleno al análisis de las sentencias. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alejandro. Por nada, doctor. Nosotros. Gracias, doctor. Es para todo yo proyectar fácilmente, sino mi tema son los videos, que es, siempre los fallan. Sí, en este caso el audio. Vamos a checar. Sí, Perfeccionando. Si no, que veamos. claro. Imágenes. Gracias. Hasta luego, doctor.